Espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la voz de tu alma y aprovechando que estamos de lanzamiento de la nueva saga de Secretos Revelados, donde explico todos los secretos de la Biblia y de la enseñanza de Jesús. Hoy voy a hablaros de El Rey Salomón. Bueno, el tercer tomo de la saga de Secretos Revelados se llama La sabiduría que crea imperios, es este de aquí. Y espérate un momentito que voy a poner la canción de Vuélvete Imparable instrumental para amenizar. Bueno, la cuestión, lo que se estaba diciendo es que, bueno, hoy me han escrito varias personas que están ya estudiando la saga de Secretos Revelados y es impresionante porque ya algunos van por el tercer tomo y fíjate que el primer tomo de Secretos Revelados tiene 640 páginas, el segundo tiene 500. Y esto quiere decir que en 15 días que sacamos la saga ya han leído 2 tomos. Y lo que me están diciendo es que les está enganchando muchísimo, que es mis mejores libros escritos hasta ahora. Y claro, hay una madurez porque la saga de la voz de tu alma, el primer tomo lo escribí en el año 2013, estamos en el 2020. Entonces ha habido una madurez en la escritura, pero también en mí como persona, porque empecé a escribir el primer tomo con 29 años y ahora he escrito esta saga con 36 años. En este proceso, desde el primer tomo de la saga La voz de tu alma, fijaos qué diferencia y qué cambio, porque aquí en la saga de Secretos Revelados, en el tercer tomo, os hablo un poco de toda la experiencia que he tenido a la hora de poder cumplir con mi propósito de vida, ¿no? Y estar haciendo todo lo que yo hago, ¿no? Y entonces os enseño pues con imágenes toda la historia y todo esto, ¿no? Mirad, esta es la primera foto que me hice con el primer tomo de la saga de la voz de tu alma hace un montón de años y incluso la evolución del propio libro, ¿no? Porque veis el primer tomo cómo era hace un tiempo y cómo es ahora. Y bueno, básicamente lo que quiero que veáis es que sin duda lo que todo el mundo debería entender es que tú no necesitas una meta, tú necesitas un propósito. Que la única cosa que te va a hacer realmente feliz en la vida no es ponerte metas, porque las metas son algo individual. Una meta, para que te hagas una idea, es, pues me quiero ir de vacaciones a tal país. Eso está muy bien. Pues quiero vivir en esta casa, ¿no? La mayoría de la gente, cuando se hace un panel visionario, tiene metas, no propósitos. Y ahora voy a explicarte exactamente cuál es la diferencia entre meta y propósito, porque hace un tiempo propuse que iba a hacer un curso del propósito de vida y lo estoy haciendo. Estoy creando un curso y, bueno, como estoy mucho pensando en cómo os puedo ayudar a conectar verdaderamente con el propósito, creo que lo primero que hay que hacer es darse cuenta que la diferencia entre una meta y un propósito es que la meta es individual, es egoísta, del ego, o sea, de la mente para uno mismo, y el propósito es algo colectivo, quiere decir que es algo que vas a hacer para ayudar a los demás. La diferencia entre una meta y un propósito es que el propósito conecta con las necesidades de la mente, pero el propósito conecta con las necesidades del alma. Las necesidades del alma son crecimiento personal y contribución. Entonces, cuando tú dices, quiero hacer un viaje a tal país del mundo, quiero tener una casa propia de estas características, quiero tener un coche o una moto de estas características, quiero tener una pareja de estas características, sueño con formar una familia de estas características, sueño con lo que sea, en realidad te estás pidiendo por metas, no por propósito. Y como ya te habrás dado cuenta, a medida que vas cumpliendo metas, te das cuenta de que las metas en sí no te dan la felicidad. Porque la felicidad viene del dar, la felicidad viene de la contribución. Y otro de los problemas muy importantes que debes resolver es saber distinguir la contribución buena de la contribución mala. La contribución buena es aquella que hace que la gente aprenda a pescar. La contribución mala es aquella que les da peces a la gente sin enseñarles a pescar. La contribución mala hace que las personas sigan siendo víctimas y dependientes de su escasez. La contribución buena hace que las personas aprendan a superar su escasez mediante el aprendizaje de nuevas habilidades, empezando por una nueva mentalidad. Dicho de otra manera, dale $1 a alguien y comerá hoy y mañana volverá a tener hambre. Enséñale a la gente a cómo ganar dólares y la gente podrá comer toda la vida.
Esa es la diferencia entre la contribución buena y la contribución mala. Y la diferencia entre un propósito y una meta es que el propósito es individual y la meta es... el propósito es colectivo y la meta es individual. Cuando tú entiendes esto, entonces te das cuenta de que lo que tienes que tener en la vida, si quieres sentir realización personal, si quieres sentir pues que tu vida vale la pena y vale la alegría, en realidad lo que tienes que tener son propósitos y no metas. Y te digo, la mayoría de la gente ve sus paneles visionarios y tienen solo metas. No tienen ni idea de cómo con lo que hacen van a contribuir a mejorar la vida de los demás. Otra cosa muy importante que debes entender del propósito es que el propósito es una sola cosa, no millones de cosas. La gente tiene resultados mediocres en todas las áreas de su vida porque le dedica tiempo y esfuerzo mediocre a todas las áreas de su vida. Entonces es muy importante eso, muy importante. Pero déjame explicarte, el rey Salomón, en la sabiduría que crea imperios, era el hombre más rico y más sabio de la Biblia. El más rico y más sabio de la Biblia. Y déjame que te lea cómo empieza este tercer tomo, que si ya lo tienes, estoy en la página 11, ¿vale? Así es como empieza el tercer tomo de la saga de Secretos Revelados para que lo leas conmigo. Y si todavía no lo tienes, aquí abajo te dejo los enlaces para que puedas ya conseguir de una vez por fin esta saga. Tómatelo como una inversión en ti, que te hará mejorar todas las facetas de tu vida, porque todo empieza en la sabiduría que tienes aquí, en la manera en que tú piensas, en la filosofía de vida que tú tienes. Es lo que hace que una persona sea rica o una pobre, es lo que hace que una persona tenga buenas relaciones o una tenga malas relaciones, es lo que hace que una persona esté sana o esté enferma. Lo creas o no, es así. A medida que conforme voy avanzando más en la vida, más me convenzo de que cualquier persona que tenga una situación negativa es porque se la ha ganado. Y cualquier persona que tenga una situación positiva es porque se la ha ganado. Y no me entiendas mal, todo el mundo pasamos baches en esta vida, todo el mundo. Esto nadie se libra. Pero la manera en que tú determinas la actitud que tú tienes cuando estás pasando el bache hace que el bache sea un trampolín o sea una piedra con la que tropieces. La única diferencia entre un escalón y un obstáculo es la altura a la que levantas el pie. Y la altura en la que vas a levantar el pie está determinada por la actitud. Y la actitud es una manera de vivir, es una manera de pensar, es una filosofía de vida, es una sabiduría. Entonces, fijaos, este es un libro de sabiduría en el cual se centra la historia de la enseñanza del hombre más sabio y rico de la historia, que es el rey Salomón. Salomón nació alrededor del año 974 a.C. A los 12 años y teniendo que gobernar, estaba aterrorizado. Entonces Dios se le apareció en un sueño y le dijo que le pidiera lo que quisiera. Piensa en esto. Si tú por delante, porque hay una cosa que tampoco ha entendido la gente, cuando uno dice yo quiero ser rey, ¿no? En la época de Salomón, que sería ahora como decir, no, yo quiero ser millonario, yo no quiero tener problemas, yo quiero tener todo el dinero del mundo, yo quiero una pareja al lado espectacular, una familia increíble y se acabó. Y yo te digo, vale, muy bien, pero todo eso requiere una responsabilidad enorme. El ojo del amo engorda al caballo. No te creas que vas a tener un montón de cosas en el mundo y que vas a poder estar ahí sin cuidarlas y sin mimarlas y sin prestarle atención, porque las cosas del mundo material suceden por la atención del Creador. Es muy importante que entiendas esto. Entonces, si tú pretendes tener un imperio millonario y no prestarle atención a tu negocio, estás muy equivocado de cómo se crea la riqueza en el mundo. Si tú pretendes tener una relación de pareja y no prestarle atención diariamente, estás muy equivocado de cómo se crean las relaciones. Si tú pretendes formar una familia y no prestarle atención, puede que aparentemente tengas una familia, pero internamente no tendrás ninguna familia porque no te van a amar, no te van a querer, porque simplemente no estás. ¿Entiendes? Es muy importante eso. Entonces, entiende esto, por favor. ¿Qué es lo que le hubieras pedido a ti? Tú imagínate que tienes la tarea de heredas una empresa multimillonaria o heredas una familia maravillosa. Y entonces te viene Dios y te dice, ¿qué es lo que quieres? Y cualquier persona pediría por una meta. Cualquier persona diría, dame todo el dinero del mundo para que no tengamos que sufrir nunca más y puedas ser rey tranquilamente. O diría, oye, dame, yo qué sé, lo que sea. Y no sé si cómo funciona. Y ahora te voy a explicar por qué Salomón fue el rey y el hombre
más sabio y más rico de la historia. Porque hizo lo siguiente. Él podría haber huido de allí. Muchas personas cuando tienen una gran responsabilidad, ¿qué hacen? Huir. No les gustan las responsabilidades. Las personas no es que no tengan propósito, es que no son capaces de pagar el precio para dedicarse a una sola cosa y vivir por ello, entregar su alma a eso, porque cuanto más grande es la cosa, más responsabilidad conlleva, ¿no? ¿Verdad que te gustaría tener un perro, una mascota? Pero muchas veces no la tienes porque requiere una gran responsabilidad. Y puedes ser un descerebrado, tener un perro y no hacerle ni casa y tener todo el día encerrado en casa y ¿qué? Estás maltratando a un perro, maltratando a un animal, entonces eres un egoísta. No está bien. Pero si tú quieres tener un perro, vas a tener que tener mucha responsabilidad, ¿no? O un hijo, o un negocio, o lo que sea, ¿no? Es mucho más cómodo tener un trabajo que no es que te apasione, pero te da de comer, tienes estabilidad, tienes un sueldo fijo, te meten 40 días de cuarentena y te siguen pagando y no tienes que trabajar y el problema es para el jefe. Es mucho más fácil esto. Pero esto es una doble trampa mortal, porque del mismo modo que te da comodidad y facilidad al inicio, te mata tus bendiciones al final. ¿Qué quiere decir? Que acabas siendo un muerto en vida. Acabas siendo una persona sin propósito. Acabas siendo una persona que no tiene pasión por la vida. Y el precio a pagar por la comodidad ahora es la incomodidad después. Porque no hay nada peor que ser un león enjaulado, que sueña con la libertad y aunque le abras la jaula ya no se va a ir porque ya no sabe ni cazar. Y así es donde están la mayoría de las personas que dicen, llevo tanto tiempo con el falso sueño de la seguridad que cuando quiero ir a cumplir mis sueños no sé cazar y se mueren de hambre. Y este es el problema de muchas personas que quieren emprender su propósito. Entonces debes entender bien qué es lo que debes pedirle a Dios. Y esto es lo que hizo Salomón. Entonces, ¿Salomón qué hizo? Él podría haber huido de allí, podría haber pedido riquezas y no preocuparse más por su futuro. Podría haber pedido cualquier cosa, de hecho, pero en lugar de todo eso, Salomón pidió solo una cosa: sabiduría. Salomón pidió la sabiduría para aprender a manejar todo eso que le venía por delante. Tú no tienes que pedir dinero por pedir dinero. Tú no tienes que pedir una relación hecha. Tú no tienes que pedir nada. Lo que tienes que pedir es la sabiduría que te lleve a alcanzar eso que tú deseas y a poderlo mantener, sostener y multiplicar. Que también es la parábola de los talentos de Jesús, que lo explicaba de otra manera, pero es que Jesús aprendió del Antiguo Testamento. Entonces, fíjate qué diferencia, ¿no? La mayoría de las personas jugando a las loterías porque quieren tener dinero fácil, gratis, que lo acaban perdiendo y quedándose mucho peor después porque no entienden los principios, en lugar de pedir la sabiduría para montar un imperio millonario basándose en su propósito de vida, en el que impacten al mundo, colaboren, contribuyen y les obligue a crecer continuamente para estar siempre a la última y seguir creciendo para seguir impactando más al mundo. Fíjate qué diferencia de mentalidad. Pero la mayoría de las personas no han entendido lo que es un propósito y por eso viven sus vidas amargadas. Es muy importante que lo entiendas. Entonces, Salomón era también el hombre más rico de la historia. Y una de las claves que nos enseña es la diligencia. La diligencia, o sea, el hombre más rico y sabio de la historia, el hombre al que Dios le dio la sabiduría, el hombre que le dijo, eres el hombre más sabio que jamás ha existido y el hombre más sabio que jamás existirá. Y el hombre más sabio... Flor me pregunta si están mis libros en PDF. No están en PDF, Flor. Alguien los pirateó en su momento y hay algunas personas que no han entendido esto y roban al autor y se los descargan en PDF. Pero los libros están solamente en papel y en formato físico, ¿vale? Muy importante. Os lo digo porque hay gente que está abusando y está incluso vendiendo PDFs a $2, $3, $4. Os están mintiendo y estáis entrando en un ciclo de negatividad porque estáis creando un mal karma. Estáis robando al autor, estáis robando a toda la industria editorial y además estáis actuando desde la escasez. Mucho cuidado, ¿vale? Esto, mucho cuidado. Vale, sigo. Porque esto también forma parte de la sabiduría. Lo que pasa es que, claro, el que se descarga libros en PDF no le interesa que le diga eso porque la gente cree lo que quiere creer. Solamente tienes que ver sus vidas y te darás cuenta que están pobres. Todos. Todos. Y muchos dicen, no, es que yo no lo puedo comprar. Ya, pero oye, si tú no puedes comprar comida, ¿eso te da permiso para entrar a una tienda y robarle al de la tienda la comida o no?
porque es lo que estás haciendo tú con los libros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera de prosperar? Teniendo un motivo. ¿Cuándo tú vas a mover el culo? Cuando no te quede más remedio, ¿no? ¿Cuándo tú vas a moverte? Si tú estás tomando el sol, ¿cuándo te vas a mover con lo calentito que estás? Cuando te esté quemando la piel, ¿no? Necesitas un motivo para actuar. Necesitas un motivo para prosperar. ¿Cuál es el motivo para prosperar? Tu pobreza. La razón por la que tienes que mover el culo y prosperar es precisamente porque no puedes comprar ni un libro. Y eso tiene que ser el indicador que te encienda todas las alarmas y digas, ojo, no voy bien por la vida, no estoy teniendo una buena vida, no estoy tomando las decisiones correctas en mi vida. Porque, sinceramente, si tienes un problema tan grande como el precio de un libro, tienes un problema mucho más grande en tu vida que el pagar el precio de un libro. Eso forma parte de la sabiduría. Y en esta saga de Secretos Revelados os prometo que lo vais a aprender con muchos ejemplos y os vais a dar cuenta de que la Biblia lo explica una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Vale? Bueno, seguimos. El hombre más sabio de la historia y el más rico enseñaba la diligencia. Diligencia. Y explico. Rompiendo con la idea que tenemos hoy en día de el mínimo esfuerzo que hace que la gente no cumpla sus sueños y terminen todos frustrados, Salomón, siendo un personaje bíblico muy relacionado con el mundo espiritual, nos hablaba de todo lo contrario, el trabajo duro. O sea, el hombre más rico y más sabio de la Biblia, de la historia, que jamás ha habido y jamás habrá, te habla del trabajo duro, te habla de la diligencia. Y llevo muchos años diciendo, yo sé que, mira, si yo me pongo a grabar vídeos solamente de la ley de atracción, vamos a ser muy honestos con esto, ¿vale? Una de las cosas que ha ayudado y está ayudando y ayudará muchísimo a la gente en la saga de la voz de tu alma es que explica precisamente la ley de atracción, pero enfocada desde el punto de vista correcto. ¿Por qué triunfó tanto el libro del secreto y cuando se empezó a hablar de la ley de atracción? ¿Por qué? Bueno, alrededor hay una campaña de marketing espectacular, que es para modelar, y es perfecta. Pero, ¿por qué a la gente le gusta tanto la ley de atracción? Si tú escribes un libro, si el secreto hubiera sido... Imagínate que... Seamos sinceros, ¿vale? La mayoría de la gente que leyó El Secreto, lo que querían en el fondo era más dinero. El 90%. A lo mejor algunos ya tenían el dinero muy bien hecho y entonces dicen, vale, yo lo que quiero es atraer una pareja, ¿no? O más dinero. O más salud. Pero el 90% de la gente que lee la ley de atracción y lee El Secreto y todo esto, lo que quieren es más dinero, ¿no? Y visualizan tener más dinero. Vale, si El Secreto, en lugar de decirse el secreto de la ley de atracción, se hubiera llamado el secreto de trabajar más duro que nadie en este planeta por tu sueño, no hubiera triunfado tanto. Pero es la verdad que nos hace libres. ¿Sabéis por qué? Porque a la gente le encanta la idea de ensoñar, de fantasear, de ilusionarse. Y cuando empiezan a leer libros como El Secreto, durante un tiempo les hace creer la falsa ilusión de que pensando en ello van a crear una vida de riqueza, de abundancia y de etcétera, etcétera. Y ahora yo voy a hablarte de algunos de los que salen en El Secreto, ¿no? John Assaraf, que dijo, visualicé mi casa de los sueños y acabé viviendo en la casa que había visualizado. La primera vez que yo escuché El Secreto, vi la casa, y no voy en contra del secreto, porque es cierto que atraemos, pero atraemos el campo en el que ya vibramos, y no puedes vibrar una cosa que no tienes la sabiduría para ella. Por eso os estoy hablando ahora de sabiduría. La sabiduría se llega a través del pensar, sentir y actuar. Vale, fíjate. Tú ves a John Assaraf, ¿no? Que es uno de los que visualizó la casa de sus sueños. Y vive en una mansión espectacular, muy guay. Ahora piensa en esto, ¿vale? Sí, también Neville Goddard, toda esta gente. Os voy a dar mi opinión de esto porque estamos hablando de la sabiduría, ¿vale? Creo que yo tengo muchos propósitos alrededor de la saga de la voz de tu alma, de la saga de Secretos Revelados, la saga de cómo ser millonario. Una de ellas es acercar la verdad que decía Jesús, ¿no? La verdad que nos hace libres. Si solo con pensar hubiera bastado,
¿Tú crees que Jesús de Nazaret, el hombre más importante de la historia, se hubiera hecho las panzadas de patear la calle para arriba y para abajo contando su evangelio? ¿No? Un Dios encarnado. ¿Tú crees que si solamente con pensar en algo hubiera bastado, Jesús hubiera pensado que todo el mundo se adoctrine con mi enseñanza y lo hubiera hecho? Y sin embargo, ¿qué hacía? No paraba quieto. La acción masiva. Si solo tienes que estudiar al más importante de la historia para darte cuenta de cómo se crean los milagros. Ese es el segundo tomo de la saga de Secretos Revelados. Vale, entonces, tú estudias, por ejemplo, a el secreto, al John Ashraf, ¿no? Y dices, vale, se puso en su panel visionario una casa increíble y acabó viviendo en esa casa. Pero lo que no te cuenta es lo que pasó entre medias, de todos esos años visualizando. Entonces, en la película del secreto insinúa que John Ashraf se pasó, no sé cuántos años tardó en tenerla, 5 años o 10 años, tumbado en su despacho, visualizando un cartelito. Eso es lo que te insinúa la película, pero no es así como funciona. Y no digo que no tengas que tener un panel visionario, porque tienes que tenerlo. Y vas a traer las cosas que te merezcas, siendo lo que te mereces aquello que tú das. Bueno, John Ashraf, si tú estudias otros de sus libros, te das cuenta de que con 20 años empezó a trabajar en una franquicia multinacional de venta de pisos que se llamaba... ¿cómo se llama? Bueno, es de venta de pisos que está por todo el mundo, no sé qué Max. Remax, creo. Y se convirtió en un gerente de Remax, que empezó a recoger gente, a reclutar gente para vender pisos por todo el mundo. Y él fue uno de los franquiciados de Remax más jóvenes que consiguió ganar más dinero. ¿Entendéis? Gracias a Remax, él se hizo millonario con las comisiones de ventas de pisos. Después de eso, montó una consultoría de coaching junto con otro socio. Y en todo ese proceso lo aceleró porque aplicó la ley de atracción. Evidentemente, si tú visualizas, el universo se está enterando de eso y va a apoyar más tus acciones. Pero la gente ha entendido mal esto. Y te digo, a nivel práctico, a nivel de mi negocio, ¿no? Para vender más libros y ayudar más a la gente y tal, si yo me pusiera solamente a hacer vídeos de cómo atraer cómo atraer tal cosa pensando solo en ello sin tener que esforzarte y sin hacer nada. Y te digo, tendría mis vídeos de los canales de las redes sociales con 10 veces más visualizaciones. Porque a la gente le encanta conseguir mucho y hacer muy poquito. Pero por eso hay tan poca gente que tenga tanto. Piensa en esto, es una regla de 3. Si la mayoría de gente solo piensa en una cosa, le encanta seguir esos principios, pero consiguen poco, y sin embargo vemos a la gente que más tiene en el planeta en términos de salud, de energía, vitalidad, en términos de relaciones y en términos de negocios, y son los que más hacen del planeta, entonces aquí hay algo que no cuadra. El día que esas personas se cansen de solo visualizar y empiezan a tomar acción masiva imparable, empezarán a formar parte del grupo. El problema es que algunas personas son tan ilusas que se pasan toda la vida solamente visualizando, no consiguen nada, pero lo siguen justificando porque la gente cree lo que quiere creer. Date cuenta de una cosa, por eso Salomón, que era el hombre más sabio de la Biblia, decía: diligencia, trabajo duro. Fíjate una cosa, ¿eh? ¿Quién son las personas más saludables? Las que se trabajan su cuerpo diariamente, ¿no? O sea, las que hacen deporte, las que cuidan su cuerpo, las que mueven su cuerpo, las que se alimentan bien su cuerpo, las que duermen las horas que toca, las que le dedican mucho tiempo a su cuerpo, las que toman acción masiva en su cuerpo. ¿Quiénes son las personas que tienen mejores relaciones? Pues las personas que tienen una personalidad agradable, que trabajan cada día, que se preocupan por sus relaciones, que se ocupan por sus relaciones, que siempre están pendientes, que se ocupan de dar. Las personas de acción masiva. ¿Y quiénes son las personas más ricas del mundo? Las personas que han encontrado una pasión, la han vuelto su profesión y trabajan todo el día en ellos. Todo el día. Mentores multimillonarios, he aprendido con ellos. Trabajan 16 horas al día en sus pasiones. Hasta en el mundo de los negocios la gente se miente y no hablan de ley de atracción.
hablan de la jornada laboral en 4 horas. Que prácticamente es la misma historia. ¿Entendéis? No funciona así. Porque el hombre más sabio y rico de la Biblia y de la historia habla de diligencia, trabajo duro. Entonces es así de claro. ¿Entendéis? Ahora, te digo, ¿es popular esto que estoy diciendo? A lo mejor todavía no tanto. Pero dentro de mi propósito de vida está en enseñarle a la gente la verdad y decirle, oye, tú puedes tener una gran vida, de hecho. Tú puedes tener la mejor vida, de hecho. Pero tienes que pagar un precio. Tienes que hacer mucho más de lo que estás haciendo y sin duda mucho más de lo que crees que hay que hacer. Mira, ¿conocéis a Paco de Lucía? Murió hace unos años. Era posiblemente uno de los guitarristas de guitarra española, de guitarra flamenca más importantes de la historia, ¿no? Y una vez le preguntaron a Paco de Lucía que qué tenían que hacer para tocar como él, ¿no? La persona que se lo preguntó probablemente esperaría un tipo de respuesta mediocre, ¿no? Al mismo nivel de la pregunta que le habían hecho. Y encontró una respuesta a la altura de un genio, que era lo que era. Y le dijo, en lugar de lo que a lo mejor la persona pensaba que le diría, que es, no, eso tienes que nacer con un talento, ¿eh? Eso tienes que tener un don y si no, olvídate. ¿Y sabes cuál fue la verdad que le contestó Paco de Lucía? Le dijo, mira, eso es muy fácil. O sea, fíjate, los grandes nunca te dirán que no se puede hacer lo que ellos hacen, pero te dirán la verdad del precio a pagar para hacer lo que ellos hacen. Le dijo, no, esto es muy fácil. Mira, esto tienes que entrenar tocando la guitarra 14 horas al día durante los siguientes 40 años. Y tocarás la guitarra como yo. ¿Quieres? Ah, amigo, ahí está el problema. Que les gustaría, pero no están comprometidos. Debes salir de la ilusión de voy a conseguir una maestría, una habilidad en un campo así de la noche a la mañana. ¿Tú quieres solucionar tus problemas económicos? Debes tener una maestría en el dinero. Empieza por estudiar la saga de cómo ser millonario. No hay nada a cambio de nada. El artista del Renacimiento, Miguel Ángel, decía, si la gente supiera lo que hay que hacer para tener mi grado de maestría, no les parecería tan bonita. No lo entienden. Entonces, hace mucho tiempo, cuando empecé con todo esto, tomé una decisión. Observaba a la mayoría de las personas que hay ahí fuera, ¿no? Y me di cuenta de que habían dos tipos de personas. Unas, las que no hacían nada, y otras las que estaban haciendo. Me fijé en las que estaban haciendo, porque las que no hacían nada, todos estaban en el rol de víctima, o rendidos a su realidad. Los que estaban haciendo es los que a mí me interesaban. Y dentro de los que estaban haciendo me di cuenta de que habían algunos, o sea, los que no hacían nada no conseguían nada. De los que estaban haciendo me di cuenta de que habían un grupo de personas que conseguía las cosas y otro grupo de personas que no conseguía nada. Y me di cuenta de que el grupo de personas que no conseguía nada es porque no negociaban el precio. Ellos se creían que haciendo lo que estaban haciendo en algún momento conseguirían lo que querían conseguir. Y luego me di cuenta que las personas que verdaderamente lo conseguían, y me llevó tiempo darme cuenta porque necesitas observar durante un tiempo para ver qué actitud lleva a un lugar o a otro. Y no tardé mucho en darme cuenta porque en una cuestión de 1 o 2 años me di cuenta el que lo conseguía o el que no. Y tardas tiempo, porque aun haciéndolo todo al máximo, tardas tiempo. Entonces, pues me di cuenta que los que lo hacían de verdad y lo lograban eran porque hacían lo que fuera necesario. O sea, pagaban el precio, no ponían excusas, hacían lo que fuera necesario, tenían diligencia. El resto no. Y fíjate, Salomón nos enseña desde la sabiduría cómo el camino que conduce a las riquezas es la diligencia, el trabajo duro, la persistencia y el plan organizado y mentoreado por quien tiene resultados. Y nos advierte, el alma de los diligentes engorda. Fíjate qué clave más grande te está diciendo una persona que le hizo el templo a Dios, una persona muy espiritual. Y te está diciendo, el alma
la parte espiritual tuya engorda con el trabajo duro, con la diligencia, porque la diligencia que te hace tener resultados también te hace crecer como persona. Una simple frase y contiene tanta información y tan pocos que son capaces de adquirir la información que hay ahí escondida. Por eso la saga se llama Secretos Revelados, porque no están obvios. ¿Entendéis? Fíjate en esto. El alma del diligente engorda. Y esto es justo lo que te he venido diciendo todo este tiempo en el resto de libros. Y es que a través de la superación y del logro en el plano material, engordamos, crecemos en el plano espiritual. Porque mientras defines un sueño y lo conviertes en propósito, aprenderás muchas creencias y valores que te harán mejor persona en todos los sentidos. Sin duda, las enseñanzas del rey Salomón deberían estudiarse en todas las escuelas como asignatura principal. Mi esperanza entonces no es interpretarte cada uno de los proverbios, sino que aprendas tú mismo a interpretarlos para que puedas ser más libre y sabio. Estoy muy entusiasmado con esta aventura, amado lector, y tú deseo que te inspire y que te ayude tanto como a mí. Bueno, para no alargarlo mucho, básicamente lo que quiero que entiendas es, fíjate en esto, porque te va a dar muchas revelaciones. La gente se queda con lo que quiere ver y con lo que quiere entender, ¿no? Entonces, ven por ejemplo y dicen, Eckhart Tolle, ¿no? El poder de la hora. Uno de los libros de espiritualidad más vendidos del mundo, ¿no? Que por cierto, aquí en España tiene la misma distribuidora que La Voz de tu Alma y van a la par en ventas. Y entonces dices, vale, el poder de la hora, que una persona que cogió una depresión y luego se conectó con la sabiduría universal y entonces escribió El poder de la hora. ¿Y sabes qué hizo Eckhart Tolle? Cuando sacó el libro del poder de la hora, se cogió el libro, se lo puso debajo del brazo y salió de casa a venderlo. ¿Entendéis? No, es que escribo el poder de la hora y ya está, que Dios haga su parte. No, salió, se lo puso debajo del brazo y se puso a venderlo. ¿Sabéis qué hizo Louise Hay? Cogió sus primeros libros y salió a la calle y se puso a venderlos. ¿Sabéis qué hizo Wayne Dyer? Cogió sus primeros libros, salió a la calle y se puso a venderlos. ¿Sabéis qué hacen la mayoría de las personas que tienen sueños? Quedarse en casa visualizando y esperando que el mundo les haga lo que ellos no son capaces de hacer. No funciona así. No. Bob Proctor, otro de los que sale en la película del secreto, ¿no? Lleva más de 40 años haciendo seminarios y ayudando a la gente a entender los principios universales. Más de 40 años creando negocios. Y en un reciente vídeo que escuché en su canal de YouTube dice: perdonad si alguno se ofende con las cosas que digo, pero jamás pediré perdón por vender. Porque todas las empresas con las que he trabajado y he asesorado y he ayudado, todas tenían problemas por faltas de ventas. Las empresas funcionan con ventas, tenemos que aprender a vender. Eso Bob Proctor, uno de los principales protagonistas de El Secreto. De todos los protagonistas que salían en El Secreto, el 80% habían sido mentoreados por Brian Tracy. Uno de los gurús de ventas del siglo XX. O sea, las películas, la gente que salía en la película del secreto, que hablaban de solo visualizar, ponerte un panel visionario y el universo te entregaría todas las cosas del mundo, resulta que llevaban años aprendiendo de otros gurús en ventas, en marketing, en negocios, en etcétera. ¿Entiendes por qué el rey Salomón dice que se necesita diligencia? ¿Entiendes cómo evidentemente que existe una ley de atracción, evidentemente que existe la visualización, evidentemente que la visualización es una de las piezas claves de todo el proceso? Pero también te digo que evidentemente que a mí lo que más me ha cambiado la vida ha sido la acción masiva, imparable, mentoreada e intuitiva, enfocada en una sola cosa. Y entonces es cuando consigue resultados extraordinarios. Te digo, quizás, antiguamente, yo tengo la esperanza de que esto vaya cambiando y yo sé que la gente se va a dar cuenta.
Em, si tú les dices a la gente, hablamos de Neville Goddard, ¿no? Neville Goddard es muy popular ahora, entre la gente que no le gusta mucho trabajar. Te digo el porqué. Porque Neville te dice solo visualiza desde el final y tendrás ya el resultado final en tu vida, etcétera y tal, y no hagas nada, solamente quédate ahí y tal, no sé qué. Y está muy bien, y es una técnica que hay que utilizar, pero no es lo que va a hacer que tú tengas abundancia en tu vida. No. Tienes que aportar algo. Si todos mis vídeos están puestos en mi canal de YouTube, ¿vale? Ahora tengo dos canales de YouTube, uno donde hablo de la saga de Secretos Revelados, que se llama Laín-Secretos Revelados, y otro que es Laín-La Voz de tu Alma, donde hablo de todos los principios de la saga La Voz de tu Alma. Si os podéis suscribir a los dos, ahí los vuelvo a subir todos, ¿vale? Entonces, fíjate que Neville Goddard, después de tantos años y tantos lectores y tantas cosas, ahora te voy a revelar una cosa muy interesante, ¿vale? Para que la entiendas. Fíjate, Neville Goddard estuvo también pues 30, 40 años haciendo seminarios de ley de atracción, etcétera, ¿vale? De todos esos años podemos contar con 10 testimonios espectaculares, pero ¿cuánta gente creéis que pasó por sus seminarios, que pasó por sus eventos, por sus libros? ¿Por qué solo hay 10 testimonios extraordinarios? Pregunto, yo creo que ya sabéis la respuesta. Uno de los testimonios más importantes de Neville Goddard que ha habido es uno de sus alumnos que logró ganar dinero, y hay vídeos en YouTube que hablan de eso, ¿no? De cómo uno de sus alumnos ganó dinero y tal. Y el propio alumno que sale hablando dice, no, me encanta Neville, me encanta tal, pero en realidad es verdad que atraje todo ese dinero, pero yo tenía negocios. Yo monté negocios. O sea, que de ahí viene el dinero. Otro de los gurús que hay en el mundo, por ejemplo, es Tony Robbins, ¿no? Tony Robbins lleva 40 años, 50 años, creo que 40 y pico años ya, haciendo eventos, ¿no? Por todo el mundo. Y si tú ves los testimonios realmente muy claros, tiene 3 o 4. Por ejemplo, en términos de negocios, tiene a uno que creó Salesforce, que es como una base de datos para emprendedores, que bueno, tiene mucho éxito porque solucionó muchos problemas y tal, ¿no? Y lo pone siempre de ejemplo. Pero en 40 años haciendo seminarios y habiendo pasado muchos millones de personas por sus seminarios, y tiene 10 testimonios espectaculares. De los seguidores de Jesús de Nazaret, ¿cuántos tuvieron testimonios espectaculares? Si tú lees Secretos Revelados, te vas a dar cuenta que el problema es que la mayoría de seguidores no entendían nada de lo que decía Jesús. ¡Nada! Entonces, creo que el trabajo más importante que tiene que hacer un mentor es hablarte claro y decirte la verdad. Gracias a Dios, como estuve 22 años en el deporte de alto rendimiento, me enseñaron a hablar claro. Los entrenadores eran muy claros, ¿no? Yo estaba en un deporte de alto rendimiento, me fui al centro de alto rendimiento y el primer día que decía no puedo, el entrenador me cogió y me dijo, ¿tú quieres ganar medallas o para qué estás aquí? Si no quieres ganar medallas, vete a casa y vuelve al club. Si quieres ganar medallas, entonces haz lo que tienes que hacer. Yo solo te entreno si quieres ganar medallas. Si no quieres ganar medallas, vete. Tan fácil como eso. Entonces, cuando la gente viene a mi mentoría de tu primer bestseller, por ejemplo, donde enseño a hacer lo mismo que yo hago, porque las estadísticas dicen el 80% de la gente ha fantaseado alguna vez con escribir un libro, ¿no? Y yo les digo, vale, pero escribir un libro no es suficiente. Lo que tienes que hacer es poder vivir del libro. Y para eso tiene que ser un bestseller. Si tú te apuntas a mi mentoría, lo primero que vas a tener que hacer es pagar. Y eso va a filtrar a los que quieren y a los que no. Y lo segundo que vas a tener que hacer es venir al evento, porque si no, no te vas a apuntar. Y lo tercero que vas a tener que hacer es que vas a tener que hacer mucho más de lo que tú te crees. Y os los pueden decir las personas que estoy mentoreando y estoy entrenando de manera privada en tu primer bestseller, que es muy duro, que es muy complicado. Pero creo que soy el único que les dice las cosas como son. Porque la mayoría de mentores te están diciendo, oye,
Vente a hacer eso que vas a conseguir un resultado de manera fácil y rápida y sin esfuerzo y con la menor inversión. Y yo te digo, vale, mentira, mentira, mentira y mentira. No hay resultados grandes en una gran inversión, y menos en términos económicos. No hay resultados fáciles, porque si fuera fácil lo haría todo el mundo. No hay resultados rápidos, se necesita mucho tiempo y por eso tan pocas personas lo logran, porque no tienen paciencia. Y no hay resultados con el mínimo esfuerzo. No existe. Entonces, la verdad y que tú ya elijas. La ley de atracción funciona. Visualizar funciona. Los grandes atletas de élite te lo dicen. Los grandes jugadores de golf, los que están en el top 10, te dicen: nos diferenciamos de los demás porque visualizamos la trayectoria de la bola antes de golpearla y luego dejamos que nuestro cuerpo haga el resto. Sí, y entrenan también muchas horas al día. Michael Phelps, el único nadador en toda la historia de los Juegos Olímpicos que ha ganado 8 medallas de oro en unos solo Juegos Olímpicos, y el deportista olímpico más laureado de todos los deportes del mundo en los Juegos Olímpicos, entrenaba 8 horas diarias y visualizaba 2 horas cada día antes de irse a dormir. Eso sí. Entonces, piensa en el universo en términos de aumentar las probabilidades, de aumentar la cantidad de energía que eres capaz de ponerle a una cosa. Si tú tienes un reino dividido, Jesús decía, un reino dividido cae. Si tú tienes un reino dividido y tienes muchas cosas a las que les prestas un poquito de energía a cada una, tú vas a tener muchas cosas mediocres. La clave en esta vida está en elegir una cosa. Hay una película que se llama Cowboys de Ciudad, donde uno de los protagonistas están andando a caballo los dos, y entonces uno le pregunta al otro, dice, os lo voy a leer, porque ahora justamente que estoy haciendo el curso de tu propósito de vida, y justamente he puesto eso. Dice, mirad que es muy interesante esto. Curly, ¿sabes cuál es el secreto de la vida? Mitch, no, ¿cuál? Curly, esto. Y dice Mitch, ¿el dedo? Y dice Curly, una cosa, una sola cosa. Si te aferras a ella, lo demás no significa una mierda. Y Mitch decía, eso está bien, pero ¿cuál es esa cosa? Y Curly dice, eso es lo que te toca averiguar. Una. Si eres capaz de elegir tu bandera y de saber a qué vas a comprometer tu alma para el resto de tu vida, tú vas a ser una persona espectacular. Vas a ser una persona con legado, con misión, con propósito, con vocación, con dedicación, con un buen trabajo. En definitiva, vas a ser una persona con propósito. Pero recuerda, Salomón era también el hombre más rico de la historia, y una de las claves que nos enseña es la diligencia. El alma de los diligentes engorda. Y Salomón, por cierto, se mete mucho con los vagos, con los que no hacen nada. Es muy importante, muy importante. Muy importante que entiendas esto. ¿Verdad? Porque yo creo que es que... ¿Entendéis? El alma de los dirigentes engorda. El alma de los dirigentes engorda. Las personas que quieren resultados gratis, fáciles, sin esfuerzo y ya, están equivocadas. Están equivocadas. ¿Entendéis? Es muy importante que entiendas esto, porque mientras no entiendas esto, seguirás buscando en el camino equivocado. Y hay un problema, que una vez tú ya has elegido, si no estás bien asesorado, si no estás bien aconsejado,
estarás encaminándote hacia el lugar equivocado. Cuando te encaminas hacia el lugar equivocado, cuanto más tiempo lleves caminando en ese camino, más alejado estás del camino correcto y más cuesta regresar. El que tenga oídos que oiga. Así que sin más, vamos a dejar esto así para no alargarlo mucho. Espero haberos inspirado. Si te ha inspirado, déjame un comentario de cuál ha sido la mayor revelación que has tenido en este vídeo. Si todavía no eres estudiante de la saga de la voz de tu alma, te dejo aquí abajo el enlace para que puedas conseguir toda la saga. Y si quieres aprender más sobre la Biblia de Jesús y el Rey Salomón, tienes la saga de Secretos Revelados. Felicidades a todos los que ya la habéis comprado, hace 15 días que la hemos sacado. Y la verdad que está teniendo un éxito espectacular. Tómatelo como una inversión para tu vida, para tu familia, pero te digo, si tú aprendes a meter aquí dentro lo correcto, tendrás lo correcto allí fuera también. Y cuanto menos negocies el precio y antes empieces a estudiarlo y a trabajarlo, antes tendrás resultados extraordinarios. Te dejo aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlo. Y si no, ves a la página de laingarciacalvo.com/libros y ahí puedes tenerlos y los enviamos a todas partes del planeta. Nos vemos en los siguientes vídeos. Suscríbete, sígueme para no perderte el siguiente, porque voy a seguir hablando e instruyéndote. Espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Y sin más, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.